y en Londres se han acumulado nubes amenazadoras. El día en que el rey fue transportado a Windsor, la Cámara Baja estaba decidiendo la cuestión. ¿Debería ser juzgado el rey de Inglaterra? Bajo la presión del ejército, el Parlamento se vio obligado a romper con el rey y en diciembre de 1647 se presentaron los llamados 4 proyectos de ley, que dejaron al rey aún más impotente. Y cuando, al mismo tiempo, se revelaron nuevos intentos de fuga de Carlos, el Parlamento decidió poner fin a todas las relaciones con él. Durante el periodo comprendido entre finales de 1647 y finales de 1648, hubo muchos enfrentamientos entre los realistas, partidarios del rey, y sus oponentes, partidarios de los cabezas redondas. A finales de 1648, Ayrton preparó un documento exigiendo el juicio y ejecución del rey por traición. Cuando se leyó este manifiesto en el Consejo de Oficiales, los oficiales reaccionaron con indiferencia, incluso oficiales como Fairfax, que lucharon contra Carlos. Insistieron en llegar a un acuerdo con el rey, y la Cámara Baja intentó en la medida de lo posible retrasar la discusión del manifiesto, porque entre sus miembros la mayoría eran presbiterianos moderados que no simpatizaban con él, pero el ejército apoyó la exigencia de ejecución. Al final, se llegó a un acuerdo entre los grandes y el Partido Popular de los Niveladores, y en noviembre de 1648 se decidió llevar a juicio al rey. Esta decisión tuvo que ser aprobada por el Parlamento, pero no fue fácil hacerlo, ya que la composición del Parlamento era muy diversa. El 2 de diciembre, el ejército entró en Londres y ocupó todas las salidas del Parlamento. Después de la purga, que expulsó a 130 personas del Parlamento, quedaron en el alrededor de 100 miembros que eran una herramienta obediente en manos del ejército. Entonces comenzó el juicio del rey. En primer lugar, se decidió que, el 20 de enero, el rey comparecería ante el tribunal en Westminster Hall. Cromwell vivió en Whitehall, en los antiguos aposentos del rey, desde el 7 de diciembre. Casi no comía, no dormía y estudiaba todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Fue asediado por visitantes que acudían a asuntos urgentes. Apenas apareció en la familia, que siguió viviendo en una casa cerca de la iglesia de St. Pablo. El despacho de Carl adquirió ahora un aspecto irreconocible. Se quitaron todas las decoraciones de la mesa, las alfombras están enrolladas sobre las mesas y sillas. En el nicho de la ventana había montones de papeles tirados por todas partes. Solo desde las paredes, desde los marcos dorados de los viejos retratos, los rostros arrogantes de los antiguos monarcas miraban sorprendidos. Las velas sobre la mesa de trabajo ardían débilmente. Cromwell escribió apresuradamente y una anciana mal vestida se paró frente a él. Entonces, ¿mañana volverás a repetir ante las rejas del Parlamento lo que dijiste hoy en la plaza? Lo diré, señor Cromwell, por el testimonio de Dios mismo, le digo que el camino elegido por sus favores es el camino de la verdad para la gloria de Dios. Extendió la mano hacia adelante, estrechándola. De repente gritó con voz estridente: «El Señor me mostró su gracia por revelación». El cielo se abrió y se escuchó una voz amenazadora: «Hágase mi voluntad. Que caiga la cabeza del traidor Carlos Estuardo». Cromwell escuchó con atención. «Está bien, Idonia», dijo, «vete, te quedarás en Whitehall hasta mañana y mañana te llevaré al Parlamento». Él le abrió la puerta. La anciana cruzó el umbral con paso nervioso y arrastrando los pies y desapareció. Han pasado 11 días. Desde primera hora de la mañana, la gente comenzó a reunirse frente a Whitehall, pero la caballería pronto ocupó toda la plaza, todas las calles vecinas y las entradas a Whitehall. Expulsó a la multitud y rodeó la plataforma, cubierta con un paño negro. En la avenida principal, la infantería vestida de uniforme completo se alineaba en 2 filas. La nieve del callejón estaba pisoteada, la escarcha caía de los árboles sobre los hombros y las cabezas de los soldados. La mirada de todos se dirigió hacia el final del callejón, donde las puertas abiertas del Palacio de St.
James se oscurecieron levemente. En el parque, los soldados no ahuyentaron a la gente, pero tampoco respondieron palabra. Sus superiores les ordenaron guardar completo silencio. Pasaron las horas en agonizante anticipación. Por fin el tambor resonó con fuerza. Un destacamento de alabarderos apareció en palacio. Caminaron por el callejón con pasos largos y uniformes, desplegando sus pancartas. Karl apareció detrás de ellos. El rey caminaba con la cabeza en alto. Llevaba un vestido formal y tenía la cabeza cuidadosamente peinada. El rey caminaba con paso firme al son de tambores, al lado del obispo Jackson. Al otro lado, con la cabeza descubierta, seguía el coronel Tomlinson, jefe de la guardia. Karl miró lentamente alrededor de la plaza, esperaba ver a la gente para la que había preparado su última palabra. Después de todo, esto es todo lo que le queda ahora a este hombre, que tanto amaba el efecto externo. Le encantaba desempeñar un papel, ser el centro de atención. Jugó por última vez en su vida y quería que el papel fuera majestuoso y hermoso. Pero alrededor del patíbulo solo se veían los guardias. En el patíbulo, muy por encima de la multitud, se alzaban dos figuras sombrías enmascaradas. Uno de los verdugos estaba apoyado en un hacha que brillaba con un brillo deslumbrante bajo el sol invernal. El rey subió al cadalso. «Solo ustedes pueden oírme», les dijo a Jackson y Tomlinson. «Por eso recurro a ustedes». Karl no habló mucho tiempo. Su discurso fue importante y frío. Fue a la muerte considerándose sinceramente un mártir. Y ni siquiera en ese terrible momento fue consciente de sus errores. Pensaba que la verdadera causa de los desastres del pueblo era la falta de respeto a los derechos del soberano, que el pueblo no debe participar en el gobierno y que solo bajo esta condición se podrá establecer la paz y la libertad en Inglaterra. Durante su discurso, uno de los agentes que se encontraba en el patíbulo tocó su hacha. Karl se estremeció, su rostro tembló. «No lo estropees», dijo en voz baja, «me dolerá más». Luego terminó tranquilamente su discurso. Al oír la última palabra, le pareció que alguien detrás de él volvía a mover el hacha. Rápidamente se giró y sus pálidos labios susurraron con severidad un reproche a quien decidió bromear con la muerte. «Ten cuidado». «Tener cuidado». A una señal de Karl, el coronel Tomlinson le entregó una gorra de seda. En profundo silencio, se lo puso en la cabeza y se limitó a dirigirse al verdugo. «¿No estorba el pelo?». El verdugo hizo una reverencia. «Le pido a su majestad que los quembain con su gorra». Jackson me ayudó a escoger bien el cabello. Karl se desabrochó lentamente la camisola, arrojándolo a los brazos de Tomlinson. Miró el bloque. «Ponlo con firmeza», le dijo al verdugo. «Ella se mantiene firme, su majestad. Haré una pequeña oración y cuando extienda las manos, entonces». Karl se arrodilló y luego apoyó lentamente la cabeza en el bloque. «Esperen una señal», dijo. «Esperaré todo el tiempo que a nuestra majestad le plazca». El rey extendió las manos. Un hacha brilló en el aire. La cabeza de Karl se desplomó tras el primer golpe. El verdugo la levantó en el aire gritando: «Aquí está la cabeza», y se quedó en silencio. Las palabras del verdugo «aquí está la cabeza del traidor», que tradicionalmente se pronunciaban durante la ejecución de traidores y enemigos del Estado, no fueron pronunciadas. La gente quedó en shock. En honor al ex monarca y jefe de Estado, se cosió la cabeza al cuerpo para que los familiares tuvieran la oportunidad de despedirse dignamente del rey y enterrarlo con honores. Carlos tenía 48 años en el momento de su muerte. Tras la ejecución de Carlos su cuerpo fue enterrado en la abadía de Westminster, pero solo unos años más tarde, en 1660, cuando se restableció la monarquía, sus restos fueron trasladados a un lugar más honorable. Al funeral asistieron muchos dignatarios y para ellos se convirtió en un símbolo del regreso a la tradición y la restauración de la monarquía en Inglaterra. Además, en 1662 se erigió un monumento en memoria de Carlos que se convirtió en un símbolo de su martirio y un hito importante en la historia de la monarquía inglesa. Este monumento estaba ubicado en Richmond Square, donde el rey fue ejecutado, y sirvió como recordatorio de lo rápido que puede cambiar la suerte de los gobernantes y su pueblo.